La piel y el sistema nervioso vienen del mismo tejido, comparten el mismo origen embriológico. Y eso tiene consecuencias interesantes en la clínica y en la vida diaria de una persona, ¿no? Porque hay que contemplar que si vienen del mismo lugar, lo que le pasa a uno le pasa al otro. Entonces preguntar si algo es puramente psicológico o físico ya no tiene mucho sentido. Esa frontera no existe en el cuerpo real. Sabemos que la piel es el órgano más grande del cuerpo. Lo que no siempre se dice es que la piel comparte con el mismo sistema nervioso una red de señales químicas. Cuando el cuerpo se activa por miedo o por vergüenza o por rabia que se sostiene mucho tiempo sin salida, la piel lo registra. Ruborizarse, ponerse pálido o cuando la piel se eriza o algún tipo de alergia, ¿no?, que aparece en un momento de mucha presión, eso tiene una base biológica real. Pero el psicoanálisis no se queda en esa explicación biológica, va a otro lugar. No pregunta qué sustancia química activó esa reacción, pregunta qué historia lleva ese cuerpo, qué no pudo decirse, qué quedó sin procesar. En los años 70, un psicoanalista francés llamado Didier Rancière propuso algo que todavía me parece una de las ideas más útiles que conozco en el psicoanálisis, ¿no? Que es sobre este concepto que él nombró el yo-piel. La idea es simple: así como la piel envuelve el cuerpo, lo contiene y separa lo que está dentro de lo que está fuera, el yo hace lo mismo en el plano psíquico. El yo es, en términos de función, una piel psíquica. Cuando eso funciona, hay una sensación de cohesión, de que hay una adentro y una afuera, de que uno no sabe dónde termina y dónde empieza el otro. Cuando eso falla, algo aparece en la piel real. No siempre, no con la lógica de la ecuación, ¿no?, pero con una frecuencia que ya no se puede ignorar, que hay una distinción que importa también entender, porque a veces se confunde. Cuando Freud estudia la histeria, a comienzos del siglo XX, ve cuerpos que hablan, parálisis que no tienen ninguna explicación neurológica, dolores que aparecen y desaparecen, síntomas que se mueven según lo que ocurre en la sesión. Y lo que Freud descubre es que esos síntomas tienen un sentido. Hay un conflicto que no puede decirse, que no puede pensarse, y el cuerpo lo expresa. Es como si el cuerpo tomara algo que la mente no puede sostener y lo convirtiera en un síntoma físico. Cuando ese conflicto se puede nombrar, cuando se puede pensar, el síntoma se mueve y a veces desaparece. Pero el fenómeno psicosomático es distinto. No opera con esa lógica. No hay un conflicto escondido que se pueda interpretar y que al nombrarlo se resuelva. Es algo más directo, más primitivo. El cuerpo no está traduciendo nada, simplemente descarga lo que el psiquismo no puede procesar. Winnicott, un pediatra y psicoanalista muy interesante, tenía una idea muy afinada a este tipo de entendimiento, ¿no? Él nos dice que el bebé no nace con un yo formado. La sensación de ser una persona, de tener una adentro y una afuera, de que el cuerpo y la mente son una sola cosa, eso no viene dado, de alguna forma se construye, y se construye en contacto con un otro. El sostén físico, por ejemplo, que alguien cargue al bebé, que haya un contacto de piel, que ese contacto sea constante y sin demasiada angustia, es parte de cómo se forma esa unidad. El cuerpo y el yo se integran juntos en esa experiencia de ser sostenidos. Y Winnicott dice que cuando ese sostén falla, cuando hay mucha ansiedad en quien cuida, cuando el contacto es inconsistente o está cargado de rechazo, aunque ese rechazo nadie lo reconozca, esa integración queda incompleta y puede quedar escrito en la piel. Hay estudios sobre dermatitis atópica en niños que muestran un patrón que llama mucho la atención, ¿no? Con madres con mucha ansiedad, muy protectoras de la conducta visible, ¿no?, pero con un rechazo hacia el hijo que a veces ni ellas mismas reconocen.
El cuerpo del niño registra esa contradicción. No tiene palabras para procesarla, pero tiene piel. Cuando eso se trabaja terapéuticamente, cuando el vínculo se elabora, cuando la madre puede ver algo de su ambivalencia, la piel del niño en varios casos mejora de manera notable. No siempre, pero lo suficiente como para que valga la pena tomarlo en serio. Bayon, otro psicoanalista de mi gusto, lo diría así, ¿no? Que hay experiencias emocionales que no pudieron transformarse en algo pensable, que quedaron en bruto, en experiencia, en elementos beta, sin procesar, y que el cuerpo aloja de la única manera que puede. Incluso hay un patrón que aparece bastante seguido cuando uno trabaja con personas que tienen enfermedades crónicas en la piel. Lo que siempre aparece en función a esto es el control. Una forma de estar en el mundo donde las cosas se sostienen internamente sin decirse. No porque esa persona sea fría o cerrada, sino porque en algún momento aprendió que expresar ciertas cosas, como la rabia, la angustia, el conflicto en un vínculo, tiene un costo demasiado alto. Y entonces eso se queda adentro, se gestiona, se aguanta y aparece en la piel. La contractura que aparece después de una conversación difícil o el rascado que se intensifica en momentos de tensión en un vínculo, como también la urticaria, que ningún médico puede explicar, pero que si uno escucha la historia de esa persona tiene un mapa bastante claro. La piel es la frontera, es el límite entre adentro y el afuera, y es el único órgano que todos pueden ver. No pueden ver mis pensamientos, no pueden ver lo que pasa en mi estómago, pero sí pueden ver mi piel. Cuando la enfermedad es visible, hay algo que se vuelve exposición sin permiso. El cuerpo muestra algo que la persona mantuvo cuidadosamente oculto. He tenido pacientes que describían su psoriasis, por ejemplo, como una traición, como si el cuerpo hubiera decidido contar algo que ellos no querían que se supiera. Y quizás es exactamente eso. Hay una dimensión que también vale la pena decir. Algunas cosas que cargamos no son nuestras, vienen de antes, de la historia familiar, de duelos que nadie elaboró, de traumas que no encontraron palabras en una generación y se transmitieron a la siguiente. No a través de genes, sino a través de vínculos, de silencios, de formas de relacionarse que se repiten sin que nadie lo decida. Freud lo intuyó en los años 20. El inconsciente no es solo personal. Hay algo que viene de la historia, que se instala en nosotros antes de que tengamos capacidad de procesarlo. Hay investigaciones que muestran relaciones entre historia de trauma familiar no elaborado y ciertas enfermedades de piel, como si la piel llevara inscrita una historia que es más larga que la propia vida. No sé hasta dónde llega eso, pero me parece una pregunta que vale la pena la escucha, ¿no? Es algo interesante que se puede mostrar a través también de la teoría transgeneracional. Algo concreto sobre lo que esto cambia en la práctica clínica. Lo primero es lo que no hay que hacer, la interpretación directa. Decirle a alguien que su psoriasis es su rabia reprimida. Eso no solo no ayuda, sino que es una brutalidad, es una forma retraumatizante de dirigirse a un otro. Y genera una relación con el propio cuerpo que es persecutoria, como si el cuerpo fuera un enemigo que hay que descifrar y de alguna forma controlar. Lo que ayuda es otra cosa, es ampliar el campo, escuchar el cuerpo como parte de la historia de esa persona, sin forzar conexiones, sin apresurarse a interpretar lo que el paciente todavía no puede usar, pero sosteniendo la posibilidad de que ahí hay algo más que una reacción inmunológica. La psicoterapia ha demostrado resultados reales en personas con enfermedades de piel crónica, no porque la terapia cure la psoriasis directamente, sino porque cuando la mente puede procesar más, el cuerpo tiene que procesar menos.
El trabajo terapéutico le devuelve a la psique parte del trabajo que hasta entonces el cuerpo estaba haciendo. No hay muchas conclusiones ordenadas sobre todo esto, ¿no? Lo que sí tengo es una convicción, después de años de clínica, que el cuerpo dice cosas que la mente todavía no pudo decir, ni elaborar, ni descifrar. Y la piel, ese límite entre adentro y afuera, ese lugar donde nos exponemos sin pedirlo, es uno de los territorios donde eso aparece con más claridad. A mí me gusta decir también que el síntoma es lo más honesto que tenemos. Nos muestra un sentido de realidad que la mente no puede procesar del todo. Todo esto no es para que lo resolvamos, ¿no? Simplemente para que nos demos un tiempo de escuchar mucho más a nuestro cuerpo.